Santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su puesto donde cobraba. Jesús le dijo: «Sígueme». Y Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Después Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron en la mesa un gran número de cobradores de impuestos y de toda clase de personas. Los fariseos y los maestros de la ley criticaban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. He venido no para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio hoy, sábado después del miércoles de ceniza, ya entrando a la cuaresma, queridos hermanos. Vamos a ver el mensaje que nos trae la palabra de Dios hoy. Vemos aquí, se podría decir, la conversión de Mateo, ¿no? Mateo es Leví, el que nos habla el Evangelio, ¿no? Jesús dice en el Evangelio que Jesús le dijo: «Sígueme». Y Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No tuvo que decir más palabra Cristo. ¿Cómo habrá sido? Imaginémonos a Mateo sentado en esa mesa donde se sentaba todos los días a cobrar impuestos. Aquel Mateo que oprimía al pueblo sin importarle si podían o no pagar esos impuestos tan altos que el imperio romano cobraba, ¿no? Este Leví, Mateo, trabajaba para el imperio y él era del pueblo israelita, ¿no? Pero él trabajaba cobrando los impuestos, ¿no? Era un pecador en sí, ¿no? Pero imaginémonos el paso de Jesús por delante de aquella mesa, cómo habrá sido su mirada a los ojos de Mateo, cómo esa mirada de amor, de misericordia que lo invitaba a seguirlo, ¿no? Y bastó esas palabras simples de Cristo, ¿no? «Sígueme». Y Mateo dice que Leví se levantó y lo siguió. Y cuánta sería la alegría en medio de todo de Mateo, de Leví, que preparó, dice, un gran banquete en su casa y que, claro, invitó a todos asistieron al banquete todos los que siempre lo acompañaban, ¿no? Los demás cobradores de impuestos, los republicanos, todo. Y Dios, en realidad, esta era un banquete en el que Cristo, conociéndolo como era, que solamente sabía decir la verdad, ¿no? Donde quiera que iba, solamente daba su amor, su misericordia. Jesús ha de haber aprovechado también este banquete para llegar al corazón. No lo dice aquí, pero puede aprovechar este banquete para llegar al corazón de aquellos publicanos, aquellos amigos de Mateo que se sentaron también a la mesa, ¿no? Y vemos aquí que los fariseos, los maestros de la ley, lo criticaban, ¿no? Como siempre lo criticaban por cuestiones. Bueno, aquí sí había una cuestión fuerte, ¿no? Quizás se preguntaban: ¿cómo puede Jesús, aquel que predica la verdad, aquel que predica que está en contra del pecado, ¿no? ¿Cómo puede estar
en un banquete con la gente pecadora, ¿no? Y Jesús les dice, no necesitan, que no he venido a llamar a los buenos, sino he venido a invitar a los pecadores a que se arrepientan. Así es, queridos hermanos, los maestros de la ley, los fariseos, se consideraban buenos, pero en sí su corazón estaba lejos de Dios. Ellos se encerraban en su mundo, pensaban que solamente bastaba ser hijos de Abraham, seguidores de Moisés, cumplir la ley, y eso era suficiente. Ellos estaban encerrados en ese mundo de que eso bastaba solamente para ser salvos, ¿no? Se consideraban buenos, ¿no? Y vemos aquí, queridos hermanos, que nos podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué vio Jesús en el corazón de Leví, de Mateo? ¿Qué vio Jesús? Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús sabía que aquel Mateo que estaba sentado aquí en aquella mesa necesitaba de una llamada. Sabía Jesús como Dios que bastaba esa mirada y esa simple palabra, esa frase tan poderosa, sígueme, que bastaba solo eso para que Mateo se levantara de aquella mesa y nunca más se sentara en ese lugar, ¿no? Y vemos aquí que Mateo, uno de los evangelistas, lo siguió a Jesús y nunca más se separó del maestro, ¿no? Y vemos que es uno de los grandes evangelistas, ¿no? Ellos en realidad, aquí vemos, voy a compartir con ustedes una frase de San Agustín que viene al caso del evangelio del día de hoy. Dios te ha escogido débil para darte su propio poder. Así es, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros cuántos de nosotros hemos llegado a estar en este camino de Dios? De alguna u otra manera, después de haber pasado por el camino de las lágrimas, de las dificultades, de los problemas, de las situaciones difíciles, del pecado incluso, y que Dios nos ha llamado, queridos hermanos. Por eso San Agustín dice, Dios te ha escogido débil para darte su propio poder. Dios te ha llamado en el momento en que más lo necesitabas, porque Dios sabe cuándo, hasta dónde podemos llegar. Dios nos ama, nos quiere arrancar del pecado, pero a veces no escuchamos su voz. A veces queremos seguir en ese mundo, encerrados en ese mundo de pecado, porque nos deslumbra, porque nos sentimos bien ahí, sin saber que el mayor bien que podemos sentir es estar en el camino del Señor, es hacer la voluntad de Dios. Ser hijos verdaderos de Dios. No podemos estar con Dios y con el demonio, ¿no? O estamos con Dios o estamos con el mal, ¿no? Lo que debemos proponernos nosotros, queridos hermanos, que si estamos en el camino del Señor, aferrarnos fuerte a Él, buscar los medios, las herramientas para usarlos para bien nuestro y para bien de los demás. Seamos un medio, un puente para que los que están alejados de Dios puedan descubrir también como nosotros su amor y su misericordia. Y que nada ni nadie nos separe de Él. Que no haya ninguna fuerza de este mundo que nos aparte del amor de Dios, queridos hermanos. Si Dios ha tocado tu puerta y tú le has abierto, quédate con Él. En mejor lugar, en ningún lugar vas a estar mejor que en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas su instrumento para llevar la buena nueva, para llevarlo a Él a donde tú vayas, donde quiera que estés.
La única manera de alcanzar el perdón de Dios es el arrepentimiento. Y basta un deseo de cambio. Pero si nosotros estamos en el pecado y no buscamos una salida, no buscamos un camino, no ponemos de nuestra parte, de nuestro esfuerzo para acudir al santísimo sacramento de la penitencia, queridos hermanos, busquemos a Dios. No dejemos que el pecado nos ahogue cada vez más. No dejemos que el enemigo tome poder de nuestra vida. No dejemos, queridos hermanos. Ahí vemos, para Dios no hay nada imposible. Llamó a Mateo, que ya llevaba años en ese puesto. Lo llamó y Mateo lo escuchó y lo siguió. Y nunca más se separó de él. El camino de Dios, seguir a Cristo es difícil, no es fácil, pero es el camino más seguro. Así es, queridos hermanos, es el camino más seguro para nuestra salvación. Ningún camino te puede llevar a Dios, más que el camino que te indica Cristo, su palabra. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Cristo mismo nos ha dicho y nos dice hoy en la palabra, en el Evangelio de hoy, no he venido, dice aquí, no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. He venido no para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Escuchemos, estemos atentos a la llamada de Dios. Si estás en dificultades, querido hermano, si te abate la tristeza por la pérdida de un ser querido, si los problemas se te suben más arriba de tu cabeza, como se dice, si te ahogan los problemas, no busques ningún camino más que el camino hacia Dios, hacia Cristo. Cristo es el camino. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, que fue fiel siempre a Dios en su palabra, que fue fiel a la voluntad de Dios, que nos enseñe el camino para llegar a Cristo. Madre Santísima, llévame de tu mano, enséñame el camino para llegar a Dios. Enséñame a ser obediente, dócil, humilde, sencillo. Ayúdame, Madre mía. Así es, queridos hermanos. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. Compartan este enlace de este video y inviten a todos sus contactos a que también los compartan para que llegue a más criaturas, que llegue a todo el mundo, queridos hermanos. Seamos instrumentos de Dios, llevemos su palabra allí donde estemos, allí donde vayamos, utilicemos los medios, todos los medios, la tecnología para hablar de Dios, para llevarlo a los que no lo conocen. Alguna semillita va a quedar en el corazón de aquel que está alejado de Dios. Y recuerda siempre que tenemos un Padre Dios que nos ama y que quiere que todos sus hijos se salven. Dios te ama, hermano, y quiere lo mejor para ti. Quiere ayudarte, quiere salvarte, quiere ayudarte a solucionar tus problemas, quiere aliviar tu dolor. Así es, queridos hermanos, que tengas un bendecido día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.